Para ello contamos con la presencia que agradecemos de antemano, de verdad muchas gracias por tomarse el tiempo. Tenemos con nosotros al doctor Guillermo Romo Guadarrama. El doctor para que vean ustedes todo lo que uno puede hacer en la universidad. El doctor es ingeniero químico por la UNAM, tiene la maestría en docencia para la educación media superior por la UNAM, es doctor en investigación en didáctica de la ciencia en la Universidad de Alicante, España, fue profesor del CCH Sur y actualmente, por eso viene con todo el conocimiento, actualmente es el jefe de enseñanza y evaluación de la licenciatura de Ciencia Forense. Ahora sí, démosle un gran aplauso. Gracias. Jóvenes, buenos días. Les voy a platicar en qué consiste esta conferencia. Los primeros minutos son una presentación en la cual desde la licenciatura hemos como de alguna forma reunido las principales preguntas que ustedes hacen acerca de la licenciatura y las hemos vertido en una presentación para que ustedes vean más o menos lo que suelen preguntar. De cualquier forma, al final de la presentación, si ustedes tuvieran alguna duda adicional, con mucho gusto se la resolveré. Pues bien, comencemos entonces. La licenciatura en Ciencia Forense está adscrita a la Facultad de Medicina, no obstante, tiene su propio edificio y su propia planta de profesores. Bien, el objetivo de esta plática son 4 principalmente propósitos. El primero de ellos es ofrecerles información sobre las características de la carrera, sobre el perfil de ingreso de nuestros aspirantes, sobre las perspectivas que tienen para desempeñarse en esta profesión y sobre el proceso de selección, que supongo que lo que más les interesa. Bien, ¿qué son o qué es la ciencia forense? Hablar de forense es, etimológicamente hablando, hablar de foro, que significa la ciencia o las actividades del foro. Es decir, esto normalmente se remite a la medicina forense, que era cuando se hacía públicamente, sobre todo en tiempos de Roma, algún tipo de disección o de operación para determinar algún tipo de crimen. En general, la ciencia forense es un conjunto estructurado y sistematizado de conocimientos técnicos y científicos generados por la investigación y análisis de los indicios de hechos presuntamente delictuosos. Su finalidad, y esto es muy importante, es presentar información ante la autoridad jurídica. En realidad, y esto es también importante, vamos a quitarnos un poco los mitos estos traídos por series como CSI, que realmente en la ciencia forense uno consigue algún tipo de información, rápidamente se procesa y esta resuelve el crimen. En realidad la ciencia, el científico forense lo que busca es dar información relevante a las autoridades jurídicas para que ellos determinen cómo se resuelve el caso. ¿Cuál es la justificación de la creación de esta nueva licenciatura? Esencialmente, en México tenemos una mala impresión de lo que es el sistema de justicia. Está ávida de seguridad la sociedad. El incremento delictivo es algo que no podemos negar, y aparte tiene muchísimos factores. Uno de ellos, desde luego, es la deficiente administración de justicia. Y sobre todo, es muy importante que muchas personas que toman decisiones para saber si un crimen se resuelve o no estén altamente capacitadas. Entonces, parte de esta licenciatura es dar esta profesionalización que requieren las personas que están involucradas en el seguimiento de un presunto crimen. A pesar de que la licenciatura nació desde el 2013 y la primera generación ingresó en agosto del 2013, es a partir de octubre de 2014 que contamos con un nuevo edificio para la licenciatura. Las instalaciones están en Ciudad Universitaria, exactamente junto al Metro CEU.
Y bueno, tenemos ahorita realmente muy poquito tiempo estrenando este edificio, que es verdaderamente impactante. La verdad es que hemos tenido mucho apoyo por parte de las procuradurías y también de la misma UNAM para hacer un edificio bastante adecuado para la nueva licenciatura. Bien, ¿cuál es el propósito de la licenciatura en Ciencia Forense? Lo que se va a hacer es vamos a formar profesionistas capaces de coordinar, dirigir y realizar una investigación científica sobre la causa, la autoría y la víctima en un hecho delictivo. Esto es muy importante. El científico forense no va a ser un perito, no va a ser un experto en un área determinada, va a ser una persona que es capaz de conocer acerca de diferentes disciplinas para poder dirigir o realizar una investigación. Va a integrar los resultados parciales con base en la cadena de custodia. Verán, bueno, que hay muchos términos jurídicos dentro de esta presentación. Quiere decir que vas a saber qué hacer con los indicios de un crimen, vas a saber cómo embalarlos, cómo transportarlos, cómo llevarlos con la autoridad competente. Y siempre con una actitud ética y una visión multi e interdisciplinaria. Es muy importante, si piensan ser científicos forenses, que tengan un gran gusto por el trabajo en equipo. En realidad no se concibe un científico forense trabajando de manera aislada. Tiene que trabajar continuamente con expertos en otras disciplinas. Y debe contribuir en la procuración y administración de la justicia y en la prevención del delito. ¿Cuáles son las características de la licenciatura? Bueno, tiene diferentes áreas de conocimiento, quiere decir que van a tener materias muy diversas. Van a tener, por ejemplo, química, biología, física, matemáticas, genética forense, criminología, criminalística, muchas materias de derecho, así como psicología, medicina y antropología. Dura 9 semestres, 3 de los cuales lo pasan dentro de las instalaciones de la licenciatura. Después les platicaré un poco más de los últimos 3 semestres. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Para hacer o estudiar esta carrera necesitan disponibilidad completa. Es una carrera de alto rendimiento y de tiempo completo. Bueno, como leen aquí, es indispensable aprobar todas las asignaturas de cada semestre. No existen recursamientos. Bien. Lo que estamos viendo ahorita es en realidad parte de la actividad que se hace en la licenciatura. Una buena parte se hace en laboratorio y otra parte se hace en campo. Quiere decir que tenemos actividades de laboratorio, actividades de gabinete, actividades en el exterior. Es muy importante que como científicos forenses estén dispuestos a hacer este tipo de actividades. Si no les gusta el laboratorio, no serían buenos científicos forenses. Si no les gusta el trabajo en campo, tampoco. En realidad van a estar mucho tiempo afuera buscando indicios. Bueno, esta es una recreación de una actividad de fotografía forense para que, bueno, sepan más o menos el tipo de actividades que tendrían que hacer. Desde luego esto no es algo real, es una recreación, pero tendrían que ver situaciones como esta. En realidad, sí es importante que estén preparados para este tipo de escenas, este tipo de situaciones, que son las que tendrían que ver. En realidad trata sobre procuración de justicia, sí, pero tendrían que seguir o obtener indicios a partir de lugares donde ocurrió un crimen. Bien, ¿qué se ve en el área química en la licenciatura de Ciencia Forense? Tenemos las asignaturas de química general, de química orgánica, metodología de la investigación científica, química forense, que esencialmente es química instrumental, donde tendrían que analizar qué tipo de compuestos o sustancias hay en una determinada muestra. Toxicología. Bueno, también en el área biológica tenemos microscopía forense, biología celular y bioquímica, entomología forense, que como ustedes saben es el estudio de los insectos para ver cuáles son las características en las cuales pueden desarrollarse algún tipo de larvas o insectos en un cuerpo o en una materia orgánica en descomposición, genética y biología molecular, y antropología forense, principalmente orientada para la determinación o identificación de personas a partir de huesos, dentaduras, etc.
También introducción a la tafonomía forense. Si esta palabra no les representa nada, la tafonomía es un estudio de cómo se van fosilizando los diferentes materiales orgánicos. En el área médica tienen que estudiar ciencias morfofuncionales, que es un nombre muy sofisticado para anatomía y fisiología. Odontología forense, que como les digo, más bien está orientada a la identificación a partir de restos dentales. Hematología y serología forense, esta última, la serología, es el análisis de anticuerpos. Medicina forense, donde tendrán desde luego que hacer prácticas en el INCIFO, que antes se llamaba Servicio Médico Forense. Sexología forense para delitos sexuales, bases de la reproducción humana. Y bueno, también tenemos áreas físico-matemáticas, de esta tampoco se salvan. Tiene que ver física mecánica, esto principalmente para poder entender y saber mejor sobre balística y fuego y explosiones. Estadística forense, delitos cibernéticos, acústica forense, que esta tiene que ver más con la identificación de personas a través de ondas. Y también tenemos nuestra área criminalística. Nuestra área criminalística está formada por las asignaturas Introducción a la Ciencia Forense, Fotografía Forense, Metodología de Investigación Científica Forense, Grafoscopía y Documentoscopía, Métodos de Investigación en el lugar de los hechos, Criminalística y Criminología. ¿Saben? Supongo que saben la diferencia entre criminalística y criminología. No. Bien. Es bien importante que sepamos la diferencia porque de hecho existen muchas academias en la República que tratan sobre criminalística y criminología. La criminología es un estudio del crimen, desde sus bases, desde su causa y consecuencia. En realidad lo que busca es hacer un estudio más profundo de lo que es el crimen en sí mismo. La criminalística es una disciplina que busca esclarecer o ayudar a la impartición de justicia. En realidad lo que busca es no estudiar el crimen en sí, sino todo lo que ocurrió alrededor de una determinada, de un determinado acto criminal. Dactiloscopía, que como ustedes saben es el estudio de huellas digitales. Métodos de investigación de los hechos ocasionados por un proyectil de armas de fuego. Métodos de investigación de los hechos de tránsito. Cadena de custodia, que es lo que les decía de todo lo que se tiene que hacer para procesar los diferentes indicios. Fuego y explosiones. Métodos avanzados de identificación. Y bueno, también está muy cargada la licenciatura desde el punto de vista jurídico. Van a haber nociones de derecho penal y teoría del delito, teoría y práctica de la prueba, el delito, material sensible significativo y el contexto social, sociología del derecho, estudio dogmático de los delitos y análisis de casos, la intervención pericial en el procedimiento penal, teoría general del indicio, lógica y argumentación jurídica, derechos humanos e investigación criminalística con perspectiva de género, procedimientos de procuración de justicia, y este es muy importante, juicios orales en materia penal. Como ustedes saben, a raíz de este año en el Distrito Federal ya se cambió el sistema jurídico. Antes se utilizaba el sistema inquisitorio, ahora se utiliza el sistema acusatorio adversarial, es decir, se utilizan juicios orales. Ahora, en realidad es muy importante que nuestros expertos, que nuestros profesionistas estén muy actualizados respecto al nuevo sistema penal, es parte de lo que se está viendo en la licenciatura. Área de humanidades, van a ver bioética y deontología forense, van a ver anatomía artística. Este tipo de cosas, por ejemplo, podrían pensar que anatomía artística, ¿para qué podría servir un forense? En general sirve para, por ejemplo, hacer retratos hablados, ¿no? Podría servir también para recrear una determinada escena. Arqueología forense, también para saber, sobre todo cuando se tienen restos enterrados, qué hacer con ellos, cómo determinar su edad. Filosofía de la ciencia,
problemas contemporáneos de bioética, técnicas de expresión oral y escrita, e inglés. Sí, ni modo, el inglés es fundamental. De hecho, les van a pedir para egresar de la carrera 450 puntos del examen TOEFL. En realidad es poco para el nivel de inglés que debería manejar un científico forense, pero vean, por ejemplo, si comparan con otras carreras de la UNAM, que el requisito de inglés es un poco mayor. En cuanto al área psicológica, van a ver perfiles criminales, victimología, introducción a la psicología criminal, psicodiagnóstico, instrumentos y técnicas de detección y evaluación, factores psicológicos de la violencia, entrevista psicológica forense y polígrafo. Esta última materia a muchas personas les causa un poco de controversia. ¿Por qué se da el polígrafo? Si para muchas personas este instrumento no es tan preciso ni tan adecuado. Pues bien, se da polígrafo en la licenciatura de Ciencia Forense justamente porque nuestro sistema judicial se basa mucho en los testimonios. Y como muchos testimonios en muchas ocasiones están apoyados en polígrafo, es importante que el científico forense conozca las ventajas y las desventajas del uso de este tipo de instrumentos. También se ve farmacodependencia y adicciones en el área psicológica y teoría y técnica de la entrevista. Bien, ¿cuál es el perfil de ingreso que se solicita para ingresar a esta licenciatura? Aptitud e inclinación por las áreas de matemáticas, física, química, biología e inglés. En pocas palabras, que les guste la ciencia en general. Perdón. Destreza manual para realizar actividades de precisión en los laboratorios. De nuevo, y muy importante, si no les gusta trabajar en un laboratorio, no serían un buen científico forense. Capacidad de observación, inclinación por la investigación, capacidad para comunicarse y expresarse en forma adecuada, tanto de manera oral como escrita. Facilidad para entablar relaciones interpersonales y trabajar en equipo. De nuevo, esto es muy importante que lo remarquemos. El trabajo en equipo es fundamental. Se tiene que trabajar con profesionistas de diferentes disciplinas. Capacidad para analizar problemas y plantear alternativas de solución. Y tenacidad y buenos hábitos de estudio. Es muy importante. Disposición para realizar trabajo de campo en diferentes ambientes. Asertividad en la toma de decisiones. Respeto por la dignidad humana. Sentimiento de solidaridad, responsabilidad social y una adecuada relación con las figuras de autoridad. Actitud ética. Alto sentido de responsabilidad, discreción e integridad moral. Recuerden que muchas de las actividades de un científico forense pueden estar hechas, por ejemplo, en procuradurías. En este sentido, ustedes tendrían que, para empezar, hacer un examen de control de confianza. En este sentido, su ética y su discreción son muy, muy importantes para formar parte de un equipo investigador. Disposición de servicio para mejorar la procuración y administración de justicia en nuestro país. Habiendo visto ya este perfil de ingreso un poco complejo, vamos a hablar de qué es lo que haría un científico forense una vez que ingresara. Es importante que sepan de una vez a qué se atienen, porque en sí la figura de científico forense no existe en la normatividad mexicana, en la normatividad jurídica. Quiere decir que el científico forense, una vez que egrese, tiene que irse abriendo brecha para conseguir un campo laboral. Si bien es cierto que hay convenios, por ejemplo, con la Procuraduría General de Justicia, para que se integren a las investigaciones que ellos manejan, vaya, es muy importante que sepan, el científico forense no es perito, no los vamos a volver expertos en química o expertos en medicina. Para eso tendrían que hacer una especialidad posterior. En realidad, el científico forense va a tener una formación integral que le va a permitir saber de muy diferentes áreas, y esto va a ayudarle a ser
una figura que está apenas esbozada en la legislación que se llama asesor técnico de un juez. El asesor técnico de un juez lo que busca es ayudar al juez a tomar las mejores decisiones más informadas para decidir en un juicio oral. Bueno, se puede integrar el científico forense al sistema de procuración y administración de justicia, es decir, a las procuradurías, a los tribunales de justicia, a las comisiones de derechos humanos, a las comisiones de arbitraje médico, a instituciones de seguros, sobre todo en la resolución de controversias, instituciones bancarias, y contribuyendo al análisis científico de los elementos a partir de los cuales se puedan esclarecer circunstancias de cualquier conflicto judicial, civil o penal. Ahora sí, ¿qué se necesita para titularse de esta carrera? Y ahorita llegamos a los requisitos de ingreso. Primero tienen que cubrir y aprobar todas las asignaturas. De nuevo, esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Esta es una carrera de tiempo completo, alto rendimiento. Como les decía hace rato, no existen recursamientos. Si alguien reprueba una asignatura, la única alternativa que tiene es presentar un examen extraordinario, pero no tienen todos los extraordinarios que ustedes deseen. Es decir, si ustedes reprueban un extraordinario, tienen una segunda y última oportunidad para acreditarlo. De lo contrario, estarían fuera de la licenciatura. No, sí es importante que lo sepan, vaya, que sepan las letras pequeñas desde antes. Bien, tendrían que realizar un servicio social. Normalmente a cargo de la vinculación de la licenciatura, que los puede mandar, por ejemplo, al Tribunal Superior de Justicia, al Instituto de Ciencias Forenses, a la PGJ, a la PGR. Tendrían que aprobar un examen de comprensión de lectura en inglés, presentar un certificado de inglés TOEFL con 400 puntos, aprobar su examen profesional. El examen profesional no es un examen normal de conocimientos de lápiz y papel, será un examen de competencias, puesto que esta es una licenciatura basada en el aprendizaje por competencias, lo cual significa que ustedes tendrían, por ejemplo, que resolver en este examen una serie de pequeños casos para determinar sus habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de la carrera. Elegir una opción de titulación, que puede ser una tesis, un trabajo monográfico de investigación, el examen general de conocimientos, la totalidad de crédito y alto nivel académico, que es 9.5, o por estudios de posgrado. Estamos trabajando ya en la creación de la maestría en ciencia forense, que estaría ya disponible para cuando ingrese la primera generación. Tesis y réplica oral, o resolución de un caso aprobado. Bien. Permítanme, se pasó. Ahí ya. Ahora sí. Proceso de selección. ¿Cómo se ingresa a la licenciatura en ciencia forense? Yo una vez les digo que este es un vía crucis largo y tortuoso, pero les voy diciendo cómo se hace. El proceso de selección es un ingreso indirecto. Es decir, no se puede pedir como primera opción licenciatura en ciencia forense. Tendrían que pedir admisión a cualquiera de las siguientes facultades. Para tramitar su admisión a la UNAM por base reglamentado o concurso de selección, es decir, por examen, si así lo prefirieran, a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Facultad de Ciencias, a la Facultad de Química, a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Derecho o a la Facultad de Psicología. Quiere decir que a partir de estas 6 facultades ustedes pueden pedir cambio de carrera interno para hacer el examen de admisión a la licenciatura en ciencia forense. Sin embargo, es muy importante que les aclare lo siguiente: el proceso de selección es muy complicado. El año pasado recibimos 346 aspirantes y la generación es únicamente de 30 personas. Esto es muy importante que lo sepan para que calculen su probabilidad. Así es la realidad. Quiere decir que, por ejemplo, si yo escojo la facultad
de filosofía y letras porque me piden menos promedio para ingresar a ella y a partir de eso quiero entrar a la licenciatura en ciencia forense, deben tomar en cuenta que ustedes deben escoger una facultad que les llame mucho la atención, porque existe una gran probabilidad de que no sean aceptados a ciencia forense y tengan que regresar a su carrera de origen. Quiere decir que si escogen filosofía y letras para llegar a ciencia forense, de verdad que sea por vocación que escogieron esa facultad, porque existe una alta probabilidad de que regresen allí. Entonces, sí, vaya, es muy importante que tomen eso en cuenta para no darle la vuelta, por ejemplo, a facultades como medicina o química, que piden más, bueno, que piden un mayor promedio. Bien, cuando ustedes hagan su pase reglamentado a cualquiera de estas 6 facultades, deben tramitar su participación en el proceso de selección de ciencia forense. Y es muy importante esto que dice aquí. Es importante registrar su inscripción en la facultad en la que fueron admitidos. Es decir, sin importar si ustedes ya, por ejemplo, pidieron irse a química y de ahí pidieron el cambio de carrera interno para estudiar ciencia forense, deben concluir su inscripción a la facultad de química para que siempre tengan la opción de regresar a estudiar allí. Entonces, ya el proceso que seguiríamos internamente sería el siguiente. Primero, consultar la convocatoria en la página de la Facultad de Medicina, que es esta, www.facmed.unam.mx. Después se van a registrar como aspirantes. Aquí viene la parte pues ya no tan bonita. Van a presentar un examen de conocimientos generales. Estos conocimientos están basados principalmente en matemáticas, física, química, biología, comprensión de textos en español y en inglés. Aquí la verdad les aviso, este es el filtro más fuerte. Aquí nada más, por ejemplo, de unos 346 que les decía del año pasado, únicamente nos quedamos con 100 aspirantes. Bien, aquí van a consultar entonces la lista de preseleccionados para que sepan si siguen adelante o no. Si siguen adelante, tendrían que presentar en línea el examen psicométrico que hace el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. ¿Para qué sirve este examen psicométrico? Lo que buscamos es, como solamente tenemos muy pocos lugares, que las personas que están allí tengan realmente el perfil adecuado para estar en esa licenciatura. Es decir, no que estudien esa licenciatura por moda o por un motivo realmente que no es el adecuado, que pueden aguantar la presión de una carrera de alto rendimiento. Eso es muy importante para nosotros detectarlo. Y bueno, ahí más o menos después del examen psicométrico nos quedamos como con 50, 60 aspirantes. Y ahí un comité académico integrado por muchos directores, por ejemplo, el director de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Odontología, de la Facultad de Psicología, por mencionar algunos, son los que nos ayudan a hacer las entrevistas para detectar quiénes son los mejores candidatos. Y entonces ahora sí seleccionamos a la generación completa. Y ya se consulta la lista de los 30 alumnos seleccionados. Para finalizar, pues si ya fueron seleccionados, solamente ahora sí van a la Facultad de Medicina y tramitan su inscripción ya oficial a la licenciatura en Ciencia Forense. Bien, ahora sí. ¿Dudas, jóvenes? Déjame ver si te interpreté bien. Para quienes no escucharon allá atrás. Sí, imagínense que yo quiero pedir medicina y por el promedio no alcanzo a Facultad de Medicina Humana. Y me mandan, por ejemplo, a la FES Aragón. Es un ejemplo. No, si me mandan a la FES Aragón y te interesa, por ejemplo, ingresar a la licenciatura en Ciencia Forense, no tienes ningún problema. Aunque no sea Facultad de Medicina, como es la carrera en Medicina, sí puedes pedir el cambio. Ahora, puedes pedir el cambio a licenciatura en Ciencia Forense, pero si no te quedas tendrás que regresar a Aragón. Y de una vez te digo que el cambio a Facultad de Medicina UNAM es prácticamente imposible. O sea, realmente, no es por quitarles el ánimo, ¿verdad? Pero si los mandan a una FES, tienen una muy baja probabilidad de cambiarse a CEU. Y eso es algo que es importante que lo sepan de antemano. Sin embargo, a licenciatura en Ciencia Forense, claro que puedes seguir el proceso. No importa si estás en Iztacala, en Aragón, en donde sea.
¿Vale? De nada. Por ejemplo, tenemos 4 casos en la primera generación que ya regresaron a su facultad de origen. Puede ser porque no todos han sido porque no hayan podido. De hecho, por ejemplo, hubo 2 casos donde nos dijeron abiertamente: esta carrera no es para mí. Realmente detecté que no es lo que estoy queriendo hacer y prefiero regresarme a la carrera de donde venía. Desde luego, tu lugar en la UNAM no lo pierdes. Es decir, que si en ciencia forense no fue lo que querías o no pudiste con los requisitos académicos, regresas a tu facultad. ¿Alguna otra duda? Bueno, sí, qué bien, le tocaron eso. Hasta 4º semestre regresarías a tu facultad normal. Después, de hecho, considera también la licenciatura. Si ya te aventaste 6 semestres, pues ya mejor termina, ¿no? En realidad sí es conveniente que ya, si después de 6 semestres estás tan desorientado, ¿no? Realmente sí sería como... Pero sí, normalmente los primeros 4 se regresa a tu facultad de origen. El costo de la carrera es el costo que tiene la UNAM completa. O sea, realmente tu inscripción de 20 centavos, ya se habla de eso. Pero, ¿qué más tienes que comprar y demás cuestiones, no? Sí, me refiero, por ejemplo, en medicina se entiende que hay que comprar pijamas quirúrgicas, que hay que comprar estetoscopios, que hay que comprar estuches de disección y demás cuestiones. ¿Qué tienes que comprar en la licenciatura de ciencia forense? Prácticamente nada. ¿Por qué? Porque en realidad todo el material, equipo que necesitan lo tienen ustedes. Por ejemplo, parte de tener buenos subsidios con las procuradurías o con la misma facultad de medicina es que nos ha provisto de buen material. Por ponerte un ejemplo, las cámaras que utilizan para fotografía forense son cámaras de muy avanzada tecnología. En realidad están muy poco disponibles en el mercado. La impresora que tienen es una impresora que realmente no verías en ningún otro lugar porque puede amplificar con mayor detalle, con una cantidad de píxeles impresionante. Entonces tú no tendrías que invertir en eso. ¿En qué sí tendrías que invertir y tienes que tener mucho cuidado en ello? Puedes estar en la facultad de 8 de la mañana a 7 de la noche ininterrumpidamente. Eso significará que tendrías que comer allí, tendrías que pues no dormir allí, pero sí tendrías que considerar tus traslados, y tu estancia allí más tiempo. Una cosa importante, muchas facultades se invierten en libros. Ciencia forense, para bien o para mal, no tiene tantas publicaciones, es decir, no hay libros tan específicos de forense. En general, existen capítulos o temas especiales de forense. En realidad lo que tenemos nosotros es un repositorio digital y hemos comprado libros de forma digital para que puedas acceder a ellos desde cualquier computadora. Gracias. De nada. Tu cambio de carrera interno, ¿cierto? Sí. Bien, ustedes tienen 3 oportunidades para ingresar. Bueno, en realidad no, pero me equivoco. Tienen 3 oportunidades para ingresar a la licenciatura. La primera es justo ahora que van a pedir su ingreso, su pase reglamentario. Cuando pidan su pase reglamentario se van a cualquiera de estas 6 facultades que les acabo de mencionar. Ustedes pueden pedir su ingreso, su cambio de carrera y pueden quedarse o no. Después del primer año, basado en tu promedio, puedes volver a hacer el examen de ingreso a la licenciatura. Después de un segundo año puedes volver a intentarlo y hasta ahí te van a dejar. Es decir, solamente los primeros 2 años puedes pedir el cambio de carrera. A partir de que tú ya hagas el 5º semestre, de nuevo la UNAM te recomienda que termines tu licenciatura original y solo entonces al final de tu carrera puedes pedir el trámite de ingreso como segunda carrera. Eso no significa que no vas a tener que hacer examen de admisión. Pero te voy a comentar algo. Tenemos una persona estudiando la licenciatura en la 2ª generación que ya terminó la licenciatura en Derecho. Entonces ahorita está estudiando Ciencia Forense. Es un examen donde en general te preguntan sobre tu personalidad. O sea, te hacen rasgos de personalidad. Es de estos exámenes que has hecho alguna vez, no sé si lo hiciste por ejemplo en la orientación, donde te preguntaban: yo soy una persona más alegre, más triste, más solitaria, más, por ejemplo, lo que quieren es determinar tu perfil psicológico. Mucho de ello es para ver si tienes las aptitudes suficientes para, vaya a decirlo abiertamente, para aguantar imágenes fuertes, para aguantar situaciones graves, para aguantar un ritmo
de muy alto desempeño sin frustrarte. No puede ser de cualquier carrera, solo de estas 6 que acabo de mencionar, pero de área 2 no es necesario. De hecho, por ponerte un ejemplo, yo que era profesor del CCH ya no existen las áreas, en realidad escoges algunas asignaturas determinadas, lo que importa es de qué facultad provengas. Tienes que venir de alguna de estas necesariamente, que son con las que hay convenio. Es una guía y de hecho va a estar disponible. No te digo en este momento que ya lo está porque están cambiando la página de la licenciatura, justamente porque teníamos una página asociada a la Facultad de Medicina. Te adelanto, si tú entras a www.facmed.unam.mx, tú vas a encontrar el plan de estudios de la licenciatura y la guía para el año pasado. No obstante, vamos a publicar una guía, pero no va a estar disponible sino hasta el mes de marzo, porque apenas vamos a hacer el examen de este año. Entonces, pues, si quieres ver la guía del año pasado, está en la Facultad de Medicina, en la liga donde dice Ciencia Forense. Pero vamos a cambiar esa próximamente. De selección, tú vas a hacer tu pase reglamentado a finales de mayo, me parece. ¿Abril-mayo? Perfecto. Y nuestro examen está pensado para que lo hagas la segunda semana de junio. Es decir, como la UNAM tiene vacaciones 3 semanas en julio, tenemos que tener nosotros los resultados la última semana de junio, la primera de julio como máximo. Quiere decir que esto depende mucho del número de aspirantes, pero la fecha concreta se te va a publicar porque es muy posible que se apliquen diferentes dependencias. Pero en nuestro examen, el examen del año pasado fue en la segunda semana de junio. ¿Okay? Las entrevistas se hicieron durante la tercera semana de junio y cuarta, para que ya tuviéramos, ya tuvieras toda la certeza de si te quedaste o no. Esto es algo muy importante que quede claro. Tú puedes pedir tu ingreso y hacer tu examen ya. Es decir, tú pides tu ingreso a la Facultad de Medicina e ingresar desde agosto a la licenciatura. ¿Es todo? Bueno, pues muchas gracias por su atención.